Hola, hola, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan este miércoles de ajedrez. Hoy se encuentra con nosotros la famosísima y conocida por todos ustedes, Tere Ávila. Hola, Tere, ¿cómo estás? Hola a todos, un gusto estar de vuelta. Bueno, ya me vieron la transmisión pasada, pero igual me gusta compartir con ustedes el conocimiento que tenemos sobre ajedrez en la UNAM. Oiga, pues como ustedes saben, Tere, ha sido parte del equipo representativo de ajedrez de la UNAM, ha competido en varios torneos, le ha dado varias medallas en Universidad Nacional y pues bueno, Tere ya no formará parte por el momento porque una buena noticia es que ha terminado su carrera. Ella es estudiante de la Facultad de Ciencias, la carrera de biología y pues bueno, ahora está en sus trámites ya, ¿no? Para titularse, pero también tenemos una gran noticia, porque Tere ganó el campeonato nacional amateur. Cuéntanos, Tere, ¿qué es esto del campeonato nacional amateur y a dónde te vas? Bueno, este campeonato se hizo en noviembre del año pasado para clasificar al Mundial Amateur, igual, en Oman, en Muscat, en la ciudad de Oman, Muscat. Y, ay, qué nervios, porque nunca había viajado tan lejos para un torneo. Y estoy muy emocionada. Bueno, en ese torneo tuve que enfrentarme con varios jugadores, hombres y mujeres, entonces estuvo como difícil la cosa porque dije, ay, no, no creo clasificar, pero ahí, bueno, hice buenas partidas, entablé con personas súper fuertes porque, o sea, dirán que amateur suena como algo papa, ¿no? Y dicen, no, es amateur, pero no, porque realmente era una categoría de 2300 de rating y pues en México muy pocos jugadores llegan a ese rating y aún así son jugadores muy fuertes. Pero sí, estoy muy emocionada. Yo les voy a traer un recuerdito ahí de mi Ok, viaje. te vas a Oman. ¿Dónde queda Oman? Porque pues la mayoría de nosotros nunca había escuchado ni siquiera que existía un país que se llamaba Oman. Bueno, si uno dice Oman, eso que no, pero no es un país que queda en Medio Oriente, está cerca de Qatar, donde se hizo el Mundial de Fútbol el año pasado, creo, y cerca de Dubái, los Emiratos Árabes y todo eso. Ah, perfecto. Ya con esa referencia, ¿no? Qatar, todo el mundo recuerda el Mundial de Fútbol, entonces, bueno, cerca de ahí. Pues te deseamos muchísima suerte. ¿Cuándo te vas al Campeonato Mundial Amateur? El 1 de noviembre y termina el 11 de noviembre, esos son muchos días. Igual, es como un ritmo de juego un poco diferente, porque en México se acostumbra a que sean dos partidas diarias y la verdad uno termina bien cansadísimo, pero no, son tantos días porque va a ser una partida diaria, no dos. Entonces ahí Ok. como que da chance como de descansar. Igual Astrid ya debe saberlo porque fue miembro del equipo olímpico mexicano y ella también sabe cómo Sí, está sé lo que eso. es jugar una partida, tienes mucho tiempo para descansar, para preparar, pero bueno, son torneos bastante, bastante agotadores. Pues toda la buena vibra, sabemos que estás entrenando durísimo, ¿no? Esperemos que te vaya muy bien y bueno, yo nada más remarcar lo que tú ya explicaste. Amateur suena pues a qué de tercera fuerza, no, es de primera fuerza y de los más duros, ¿no? O sea, hay muchos campeonatos amateur, pero bueno, no estás jugando por el campeonato del mundo, ¿no? La élite está hasta arriba, pero son torneos durísimos que de amateur no tienen nada. Entonces son súper profesionales. Te deseamos lo mejor, Tere, y pues bueno, el público ya de estar ansioso de ver lo que nos preparaste para hoy. ¿Qué nos tienes listo? Bueno, hoy vamos a ver una partida muy interesante que se trata de transformar la ventaja, ir, y también las amenazas, ¿no? Vamos a ver esta partida que se jugó en 1927, a lo mejor dicen muy súper antiguo, pero son como los clásicos del ajedrez, son partidas clásicas que se deben saber porque en ese momento los grandes maestros tenían como unas ideas diferentes, un juego diferente, que claro, con el tiempo ha evolucionado como esa manera de verlo, pero hay muchas cosas que se rescatan de nuestros predecesores. Así que vamos a comenzar. Las blancas las lleva Ninsovich jugando contra Capablanca. Voy a girar el tablero.
La partida comienza con C4. Se parece como una apertura inglesa, pero todavía como que no está bien definido. Y las negras responden con caballo F6. Esto es usual. Chance quiere hacer un fianchetto, pero también aún nada está cantado en la posición. No se define. Caballo F3, E6 y D4. La jugada de 6 es un poco, es buena, sin embargo, rápidamente las blancas toman el centro y Capablanca se decide por un gambito de dama y las negras juegan D5. Tras D5, E3 es una jugada fuerte. ¿Cuál es el objetivo? Si te capturan el peón de C4, puedes recapturar aquí con el alfil en buenas condiciones, desarrollando una pieza y poco a poco ir transformando. Las negras juegan alfil E7 y las blancas responden con caballo BD2. Este es un desarrollo normal, pero caballo BD2 es un poco floja en este momento. Lo usual es que el caballo esté en C3 y ahorita van a ver por qué. Después de que las negras ya colocaron a su rey en un lugar seguro enrocándose, las blancas juegan D3 y aquí es donde viene la jugada correcta, porque caballo D2 es un pequeño error y viene la jugada C5. C5 empieza a atacar el punto D4 y ya como el caballo está en D2 no puede tampoco presionar la casilla D5, entonces se vuelve un poco extraño. Tras D por C5, caballo A6. En este momento ese peón lo podemos capturar en cualquier momento. Empiezan las amenazas eh, y van hacia el centro. Si hacen una jugada como B4 para defender a su peón, simplemente no funciona porque el caballo está defendiendo. El caballo quiere capturar el peón de C5 para desacomodar el alfil. Desarrollamos y amenazamos. Así que tras enroque corto, ahora sí caballo por C5. Y algo que sabemos es que al inicio nos dicen que hay que cuidar mucho la pareja de alfiles, ¿no? Si la perdemos, de repente si la posición es abierta se empieza a complicar un poco. Alfil E2 y ahora las negras siguen desarrollándose con B6. B6 tiene el objetivo de llevar su alfil a B7 y empieza una transformación de amenazas. Ya empezamos a reaccionar sobre el centro y ahora vamos a reaccionar sobre el flanco de rey. C por D5 y aquí la jugada correcta para capturar. Podríamos comer con peón, pero esto nos dejaría una debilidad que sería un peón aislado y las blancas pueden de repente tener ahí un recurso para apoyarse de eso. Así que caballo por D5, caballo B3 y alfil B7. Hasta aquí el alfil de las piezas negras se acaba de situar en la gran diagonal, amenazando el enroque corto. Ahora, tras caballo por C5, alfil por C5 y comienza a elaborarse poco a poco la victoria. Tras dama A4, que este es un error, realmente la dama quiere empezar a realizar ataques sobre nuestro rey, colocándose en H4 y trayendo su caballo en G5. Pero veamos, ¿qué le falta a las blancas por desarrollarse, no? Les falta sacar su alfil, pero este alfil en este momento puede salir cuando quiera. El punto es que no hay que dejarlo, no hay que permitirle hacer eso y llevamos la dama hacia F6. Bueno, no la llevamos, sino Capablanca llevó su dama hacia F6, evitando que este alfil se desarrolle fácilmente, dejándolo atado a cuidar a ese peoncito de B6, de B2, perdón. Alfil A6, las blancas, también con el objetivo de dama 4, era intercambiar el fuerte alfil de B7 por su alfil débil, que no estaba haciendo mucho, N2. Aquí no le queda más de otra Capablanca, más que cambiar esos alfiles, alfil por A6, dama por A6, y aquí viene otra buena jugada. En los principios básicos, los que apenas están comenzando, se ha dicho que al momento de sacar la dama queda expuesta a bastantes amenazas y se puede ver aquí. Tras la jugada caballo B4 tiene el objetivo, aparte de que amenaza a la dama, libera la columna abierta y empiezan de nuevo esta transformación de amenazas. Y otro concepto que está aplicando Capablanca es el concepto de simplificar sus piezas para lograr empezar a acumular una ventaja. Dama E2
Torre F de 8, la torre ya empieza a ocupar la columna abierta. No es tan fácil que esta torre luche también por la columna, porque aquí el concepto de que Capablanca está implementando ahora es la simplificación. Si hace esto, pues fácilmente le pueden cambiar y llevamos de nuevo una torre a la columna abierta. Entonces, como que no tiene mucho sentido y las blancas gastan un tiempo. Así que juegan a tres con el objetivo de que este caballo se vaya, porque sí es un poco molesto, pero aquí hay que pensar cuál es la mejor jugada para nuestro caballo. Bien puede irse a C6, irse a D5. Ay, creo que desconecté. No, eso nunca había pasado. Sí, te desconectaste y yo, ¿es mi internet o Tere? Pero bueno, A ver, ahí retomamos, va, de compartimos nuevo. pantalla otra vez. No pasa nada, todo Ya, bien, todo estamos bien. compartiendo pantalla. Fue algo así que nunca había pasado en la vida, pero a ver. Ok, ya, a ver, ¿me escucho bien? Sí, te escuchas perfecto. Ok, bueno, ya no voy a hacer tantas preguntas que a lo mejor dijeron, no preguntes. Ok, caballo B4 se va a retirar hacia D3 con el objetivo de seguir simplificando toda nuestra posición y quedarnos con un alfil y con las torres. Recuerden que una buena combinación, bueno, una combinación superior torre y caballo es una combinación de torre y alfil. Caballo E1 y caballo por E1. En este momento pudimos haber capturado a la dama, pero mejor no lo hacemos porque si hacemos esto, de repente se nos empiezan a acomodar. Las piezas blancas pueden llevar un caballo a D3, en este momento amenazando el alfil o chance en otro momento corriéndonos, así que mejor capturamos y seguimos dejando un poco atado a ese alfil de C1, torre por E1 y torre a C8 y la lucha se concreta. Ya tenemos dos torres en columnas abiertas. Ahora, este alfil claro que puede salir, pero igual le costaría su peón. Así que lo que hacen es torre B1 para que ese alfil ya pueda salir y por fin desarrollarse. En este momento vamos en la jugada 20 y el alfil de casillas negras no se ha desarrollado. Dama E5. ¿Cuál es la maniobra? Empieza otra transformación de amenazas, que son las amenazas hacia el flanco de rey. Las negras juegan G3, esto para que la dama ya no pueda jugar alfil, más bien, para que las negras no puedan jugar alfil D6 y atacar el punto H2. Dama de 5, jugada de signo de admiración. ¿Cuál es el plan? El plan es que las casillas blancas se han debilitado con la jugada G3, se ha debilitado todo esto. Así que la dama puede ocupar ese lugar y al mismo tiempo se están doblando las piezas pesadas. Tras B4, simplemente alfil en F8, no pasa nada porque podemos tener algún tipo de ruptura con A5 y ahora trasladar nuestras amenazas hacia el flanco de dama. Fíjense cómo Capablanca era como muy bueno en este tipo de planteamientos, así que tras alfil B2, aquí viene dama A2. Empieza a infiltrarse las piezas pesadas de las negras. Por eso hicieron tantas maniobras con las torres, o sea, al final no importó que ese alfil se haya desarrollado porque nuestras torres ya pueden activarse casi en cualquier momento. Torre A1 y dama B3. ¿Qué están consiguiendo las negras con dama B3? El sueño de las torres es llegar a segunda o primera fila si somos negras. Si somos blancas, queremos llegar a octava o séptima fila. Alfil de 4 queriendo bloquear el paso de la torre de D, pero llevamos la torre hacia C2. Tras dama A6, la pregunta es, ¿cómo podemos llevar esta torre de D8 hacia D2 si este alfil nos está incomodando? Aquí viene otra amenaza. Esta es nuestra amenaza directa, ¿no? Queremos llevar la torre hacia D2, pero no podemos porque el alfil está bloqueando nuestro camino. ¿Cómo podemos quitarlo del camino? Aquí hay que utilizar un tema que es desviación jugando E5. Aquí Capablanca jugó E5.
retirando el alfil de esa columna, aquí pues ya no le quedó más de otra porque se observan, no tiene castillas a dónde irse y quedar a salvo, alfil por E5 y la torre logra llegar hacia D2. Observen que si hace torre F1, que parece buenísima, que dice uno, no, pues ya está defendiendo la casilla F2, viene un tema táctico, que es dama por E3, estamos atacando el alfil y seguimos presionando la casilla F2. Así que si nos capturan la dama, vamos con torre G2, rey H1, torre H2. A ver, esperen, creo que mi internet falla de nuevo. No, va bien. Pero me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Torre H2, rey G1 y la torre de C hacia la casilla G2, dando jaque mate. Así que parece que torre F1 no es la casilla F2, por lo cual las blancas decidieron, en este caso Ninsovic decidió colocar su dama en B7 para evitar que una torre se escabulla hacia la casilla G2 e intercambiar su dama por las dos torres, que muchos pensarían que es lo mejor. Torre por F2 a Capablanca simplemente se infiltra en las líneas enemigas. G4, dama E6, ataca al alfil y al peón de nuevo. Esta transformación de amenazas está como muy, muy padre porque de repente estamos en un lado y nos vamos al otro, pero todo tiene como un sentido. Alfil G3, torre por H2. ¿Por qué no nos pueden capturar de alfil? Por la simple jugada, dama por G4, si rey en H1, dama H3 con amenaza de mate inevitable. Ya no lo puede evitar, podemos hacer dama G2, si esta dama se retira para cuidar a su alfil, podemos hacer dama G2. O podemos hacer dama por H2, y aquí las blancas ya no tienen como una salvación. Así que por eso, tras torre por H2, las blancas decidieron no comer, se veía muy peligroso, y decidieron llevar más piezas. Pero en este momento tenemos una ventaja de un peón, y si nos detenemos a ver, la estructura de peones de las blancas es muy frágil. Tienen 3 islas de peones, estos peones son aislados, así que son blancos fáciles para atacar. Torre G2, de aquí Ninsovic a lo mejor vio como una puerta, un milagro que dice, no, pues puedo cambiar mi dama por las dos torres, pero simplemente torre por G2, rey por G2 y dama por G4. No tenemos las dos piezas, pero de nuevo, hay que ver cuáles son las amenazas que está planteando Capablanca. Capablanca quiere jugar alfil D6, para ganar pieza, clavarla y ganar pieza, ¿no? Así que torre D1, torre a D1, evitando ese plan que teníamos, y H5. Si no podemos con el alfil, vamos a intentarlo con el peón. Además, los peones en este momento son nuestra ventaja y hay que usarlos. Si nos quedamos estáticos, las blancas pueden de repente transformar la posición y hasta igualarla, ¿no? Torre D4 amenazando a la dama, dama G5, mantenemos el mismo plan de avanzar el peón hacia H4, el rey se retira hacia H2 y ahora parece que no podemos hacer nada en el flanco de rey, hay que reaccionar en otra parte para que a las blancas no les dé tiempo de contener dos amenazas al mismo tiempo. Capablanca en este momento decide jugar y amenazar el flanco de dama con peón A5. Es como un partido de ping pong donde nos vamos así de un lado al otro, pero en este caso es de un flanco al otro. Torre 2, al peón por B4, peón por B4 y alfil E7. Ya pronto va a terminar la partida, si se dan cuenta, las blancas tienen bastante ventaja a pesar de tener las dos torres por la dama. Observen que no están nada coordinadas, ni siquiera están unidas, no están conectadas, les estorba este peón, simplemente alfil F6, mejorando las piezas. Este alfil que estaba en F8 pasó hacia F6, torre F2, dama D5, tras torre 8 y rey H7, las blancas abandonaron por el material que tienen de menos, y aparte los peones que quedaron frágiles a pesar de que los tienen, no son fáciles de avanzar para nada, y la dama controla bastantes amenazas. Las torres no se pueden coordinar porque al momento de que abandonen una torre en la segunda fila, la dama puede infiltrarse e intentar dar temas de mate.
Muy bien, espero que les haya gustado cómo se transformó poco a poco las amenazas que tenían en la posición. Y para que quede más claro, vamos a ver una segunda partida donde veremos cuáles son los momentos críticos donde poco a poco, igual es una partida de Capablanca, donde Capablanca decide transformar la ventaja. Capablanca jugó E4, las blancas respondieron con E6 y jugó D4. Forma ahí un centro clásico muy bonito, D5 y caballo C3. D por E4, caballo por E4, caballo D7 y caballo F3. Poco a poco las piezas de Capablanca se van desarrollando. Caballo por F6, caballo por F6 y caballo a E5. Ahora, el alfil se va hacia D6, pero no pasa nada. Aquí la C3. Poco a poco se afianza el caballo de E5, no puede ser capturado fácilmente y se ve hacia dónde quieren jugar las piezas blancas. En este caso pueden dirigir sus piezas hacia el flanco de rey, aparte están amenazando en algún momento, si este caballo se retira, el punto de F7 con la combinación de caballo y dama, enroque corto y alfil G5. De nuevo, la atención está centrada sobre el flanco de rey, alfil E7 y alfil D3. Observen, poco a poco las piezas se van desarrollándose y amenazando casillas importantes del enroque negro. Caballo E8 y aquí una amenaza más. Pudimos haber capturado, pero dama H3 sugiere una amenaza muchísimo más fuerte que es una amenaza de mate. F5 es una jugada medio delicada porque al hacer F5 dejan un peón retrasado en E6. Y sabemos que un peón retrasado es una debilidad. Cuando tenemos este tipo de peones, lo que queremos hacer es rápidamente cambiarlos por otro peón, pero deshacernos, porque por ahí puede girar en torno la partida. Así que es una jugada de cuidado. Aparte, se acaba de crear un punto fuerte. El caballo de 5 no tenía un punto fuerte porque podía ser retirado con un peón, pero simplemente al hacer F5, este caballo se volvió más fuerte de lo que era. Alfil por E7, dama por E7 y enroque corto. Torre F6. Lo que trata de hacer el negro es llevar también sus torres, su pieza, hacia el ataque del flanco del rey también. Torre F a E1. Recuerden, la partida va a girar en torno al peón de 6, que es un peón retrasado. Caballo de 6, torre E2. Se empieza a doblar torres para amenazar indirectamente a ese peón y también a la dama. Alfil de 7, torre a E1 y se empieza a concretar la ventaja. Torre E8 y aquí viene C4. C4, buena jugada, quiere de repente romper en D5 y que las torres actúen en contra de la dama. Caballo F7 y ahora sí, ¿qué jugada sigue? D5, jugada de signo de admiración. Recuerden aquí cómo poco a poco se van transformando las amenazas. Primero amenazábamos mate en el flanco de rey y ahora, al tener un peón retrasado, actuamos sobre él. D5, rompiendo el equilibrio. Caballo por E5, torre por E5. No pueden capturarnos fácilmente el peón de D5 gracias a la torre. Este peón está clavado. Si nos capturan aquí, pues simplemente recapturamos y sigue tocado esta parte del tablero. Así que dama H4, hicieron G6, perdón, dama H4, la dama tiene un plan. En H3 ya no estaba haciendo mucho, en H3 la colocamos para atacar el flanco del rey, pero ahora, ¿qué casillas se debilitaron del enroque de las negras? Las casillas oscuras, así que la dama puede ir a D4 para empezar a amenazarlas y reaccionar con ellas. Rey G7 todavía se pone, como diría Astrid, para la foto, porque así. Y ya, la dama se encuentra en D4, C5 y dama C3. Seguimos manteniendo la dama sobre la gran diagonal, tras B6, D por E6, alfil C8, y aquí viene. Ahora, ¿cuáles son las casillas que tenemos importantes para que nuestro alfil ocupe? Por ejemplo, si este alfil lo quisiéramos mover en una diagonal
¿cuál sería? Pues todos decidiríamos colocarlo en la gran diagonal. ¿Cómo podemos pasarlo un alfil a la gran diagonal? Pues simplemente alfil de 2. No pueden capturarnos el peón. Si nos capturan, tenemos torre por, estamos dando jaque y amenazando a la dama. Así que por eso sí podemos hacer alfil E2, alfil por E6 y alfil F3. El alfil quedó clavado. Tenemos un peón de menos, pero, o sea, ¿realmente las blancas están usando ese peón? ¿O en cuántas jugadas se puede concretar su ventaja con ese peón de más que acaban de ganar? Y parece que en muchísimas jugadas. En este momento no se ve como una salida fácil para hacerlo. Tras rey F7, alfil D5, presionando la clavada. Dama D6. Dama E3, seguimos presionando. Torre 7 y dama H6. Dama H6 se dirige a capturar el peón de H7. Rey G8, aquí todavía siguió la variación. Peón H4, ahora sí quiere romper y reaccionar en contra del rey enemigo. A6 y H5. Poco a poco las piezas empiezan a amenazar distintas cosas y ya estamos amenazando aquí, pues no es suficiente porque todavía siguen resistiendo y nos vamos a romper y hacer rupturas de peones. F4, H por G6, H por G6. Y aquí viene la buena. Ay, ya no les voy a preguntar porque si no se me va el internet. Así que torre E por E6. ¿Qué pasa? Pasa de que estamos dando una torre, pero no es el caso. Tras torre por E6, torre por E6, torre por E6 y ahora sí, Astrid, a ver, tú ayúdame. A ver qué dice en el chat. ¿Cómo continuamos aquí? A ver, público, participen, vamos a darles unos segunditos. Vamos a ver si se animan a participar, no sean tímidos. Sí, participen, observen que este alfil está clavando a la torre. ¿Cómo podemos recuperar nuestro material? Pues parece que no se animan. No pasa nada. Público difícil o público tímido. Muy bien. La jugada que hacen las blancas es dama por G6 y la torre no puede capturar la dama. Empezamos a presionar esta clavada que el alfil ya ejercía sobre la torre. Y si el rey se retira, por ejemplo aquí, ya podemos simplificar o podemos capturar de alfil para seguir transformando las amenazas. En este momento, cuando Capablanca hizo dama por G6, las negras se rindieron. Pero observen cómo empiezan a crear como segundas amenazas. Si la primera no nos funcionó, hay que crear otra para que no pueda sostener todo al mismo tiempo. Muy bien, espero que les haya gustado, le hayan entendido al menos un poquito. A lo mejor expliqué muy rápido, me fui muy rápido. Sobre la transformación de las amenazas, igual los videos se quedan grabados en el Facebook de Deporte UNAM y pueden consultarlos cuando quieran. Bueno, si gustas dejar de compartir pantalla, pues estuvieron muy interesantes, que realmente sí, cuando dijiste que parecía ping-pong, y creo que eso es algo que muchas veces se nos olvida, ¿no? Estamos atacando por un lado, y siempre hay que ver todo el tablero, los 4 puntos, ¿no? El centro, flanco de rey, flanco de dama, enemigos, flanco de rey y flanco de dama propios, y a veces nos focalizamos a un área y nos cuesta muchísimo trasladarnos. Y lo que permite que ganes la partida es cuando saturas esa área, el adversario se va a defender con toda esa área y ahora sí ya te puedes mover tranquilamente al otro y sacar ventaja, ¿no, Tere? Sí, no, estuvieron muy interesantes. Sí, eso es lo que dice Astrid sobre focalizar la atención sobre un punto. Eso sí pasa muy seguido, ¿no? Y ya se nos escapa la ventaja por eso, que estamos tan necios o necias de atacar tanto un punto que de repente está muy bien defendido y lo que tenemos que hacer es colapsar la posición creando una segunda amenaza, una segunda debilidad. Exacto. O cuando estás atacando al rey, ¿no? Y como ya el otro se defendió con todo y más el ataque al rey es bien difícil renunciar, pero pues entonces puedes ganar
pieza o ganar otra cosa por otro lado. Pues bueno, como les dijo Tere, sí, se va muy rápido, Tere va rapidísimo en la vida. Este, lo bueno es que se quedó grabado todo. Ustedes pueden volver a ver la partida con calmita, ajá, y pues pónganos sus comentarios si les gustó, si no les gustó, y los esperamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias, Tere. Nos vemos, gracias por la invitación. Cuídense mucho. Bye. Chao, suerte en el mundial. Gracias.